Yo creo que, como decías, a pesar de que se llama La vida por delante, es un libro de relatos que está bastante atravesado por la muerte. La muerte aparece en cada uno. En algunos se trata específicamente de la muerte de la vida, pero en otros se trata de la muerte del amor, la muerte de la juventud, del envejecimiento. Y eso es lo que atraviesa un poco a todos. A mí me gustaba esta expresión de la vida por delante, porque, como decís, me parecía un poco traicionera, en el sentido de que es una frase hecha, y como toda frase hecha, tiene un poco de verdad, pero también tiene un poco de vacío, ¿no? Era algo que a mí me solían decir mucho cuando era joven. Por ejemplo, mi mamá, cuando estaba triste o cuando padecía de algo, me lo solía decir como un consuelo, con la idea de, bueno, tenés todo el futuro por delante para resolver. Y a mí me parecía que era una frase que me dejaba súper sola, porque lo que está por delante, tal cual, puede llegar a ser infernal si no resolvemos en el presente. En principio es una frase que le dice un personaje a otro, y es un personaje que está postrado, eh, y lo que vemos a medida que avanza el relato es que, si bien tuvo la vida por delante, después de eso, su vida y sus emociones quedaron bastante demoradas ahí. Su vida es como si se hubiera trabado. Y originalmente yo le había puesto al libro una suerte de enumeración de temas que me pareció, después me aparecieron, ¿no? Como temas. Nunca escribo siguiendo un tema o pensando en un tema. Los escribí más que nada pensando a veces en escenas y más que nada en personajes. Pero sí me había parecido la idea de que la madre, el trabajo, la muerte y el amor estaban en todos. En algunos en primer plano, eh, como tema central en una lectura final, pero también que todos recorrían un poco enlazadamente a los demás. Ese fue el título con el que presenté el libro al concurso. No tuvo éxito el título y me sugirieron cambiarlo, y lo acepté. Me parecía que era el colmo de una editora no aceptar la sugerencia del editor, y le pusimos este, que era el título del segundo relato. Una prueba que siempre le hago al texto para mí es leerlo lo hago para mí, o sea, porque lo hago durante los procesos de escritura, es leer en voz alta. Es una forma como primero de registrar el lenguaje de otra manera. Cuando uno escribe está demorado en el lenguaje y en los problemas del lenguaje, y eso es casi todo lo que tiene, que es mucho y es un montón, y también a veces es limitante. Entonces siempre es una pelea con cómo hacer para decir lo que quiero decir, cómo hacer para que eso que es una imagen, una escena, una emoción, pueda decirlo, pueda ponerlo en palabras. Y en general la prueba que le hago ahí es leer en voz alta, que me parece que en ese sentido se parece a lo que pasa con la poesía, cuando uno lee poesía, cuando uno escucha poesía, que no es lo mismo, ¿no? Y con el texto a mí me pasa lo mismo. Algo que me parece que funciona cuando lo leo en silencio, después me escucho y me doy cuenta de que no. Y en Buenos Aires, por ejemplo, pasa algo, que es que hay muchas lecturas llamamos las lecturas de poesía, pero en realidad son lecturas como espacios que ya sea una librería o un bar donde los escritores y las escritoras pueden ir a leer algo que hayan publicado o algo que estén produciendo. Y a mí en general eso me sirvió mucho como para poner el texto, digamos, a prueba. Eh, Algo que aparecía en la escritura, que era como a veces la intención de, no sé si de hacer reír, ¿no? Pero sí de alivianar la pesadez de los temas. Claro, a mí algo que quizás me parecía que podía ser gracioso, leyéndolo en público me daba cuenta de que no funcionaba, o al revés, algo que para mí no tenía ninguna gracia, quizás alguien se reía, ¿no? O sonreía al menos. Eso es como un ejercicio que hago en general, leer en voz alta, ya sea para mí o a otros. Sí, para nosotros no tenemos esa mirada tan peyorativa sobre el género del cuento. Siempre hay como esta idea, me parece más acá, ¿no? Como que el cuento es un género de partida, un lugar, una suerte de arenero donde uno ensaya la escritura para luego lanzarse a escribir la novela. A mí me parece que el género del cuento es un género de llegada también, en el sentido de que quizás alguien puede escribir cuentos toda la vida, y en general escritores que me gustan mucho son cuentistas. Quizás tienen novelas, ¿no? Pero quizás por lo que yo llegué a leerlos es por sus cuentos. A mí es un género que me encanta. Hay algo de la brevedad que siempre me parece como fatal y amargo en estar leyendo algo que me gusta mucho y que de pronto termine. Que no me acompañe largamente por semanas la lectura de eso, sino que quizás lo haya leído en una tarde.
en una sentada. Esa brevedad me parece muy potente, muy difícil de hacer que un cuento funcione bien. Y lo que me pasó mientras escribía es que también me preguntaba si estos eran cuentos, como que era una pregunta que a mí me atravesaba. Porque si bien quería que fuesen cuentos y tenía en mi cabeza la idea de un libro de 4 relatos extensos que se enlazaran, pensaba, bueno, ¿pero esto será un cuento? Sí, es un cuento. No, no es un cuento, ¿no? Como una batalla que se daba en mi interior durante la escritura también. Se siente el peso, pero bueno, uno también escribe, Borges decía, sintiéndose no me acuerdo exactamente la frase, ¿no? Pero es como que el joven poeta, el joven escritor se cree un Adán que está inventando lo que está haciendo. Nunca estamos inventando nada. Siempre estamos reversionando, reescribiendo y dialogando con algo que se escribió antes. Pero sí, hay una tradición del cuento muy fuerte en Argentina. Nuestros mejores escritores, los abuelos de la literatura argentina son cuentistas, ¿no? Estos referentes que siempre se mencionan internacionalmente son Borges y Cortázar, dos grandes cuentistas. Así que, bueno, a mí no me parece un peso, pero porque quizás soy mujer y hay demasiados pesos que cargar como para de encima estar cargando con esos. Para mí es como, también cuando descubrí que existía el premio Rivera del Duero, fue como un hallazgo, porque me parecía eso que decís que en general no existe algo que sea especialmente un concurso para libros de relatos. Cuando vi que estaba la convocatoria y decidí que que iba a presentar lo que tenía, me puse a armarlo y me enfoqué en eso. A mí me sirvió en principio como una buena un web deadline de llegada, ¿no? Un punto de llegada para tener algo terminado, que en mi caso, que no había un editor esperando que yo terminase un libro, me funcionó como un buen objetivo. Y después, ahora, habiendo ganado el premio, bueno, se abre por ahora, estoy descubriendo lo que está pasando, que en principio llegarán muchísimos más lectores de lo que me pasó hasta ahora, ¿no? Con la publicación de mi otro libro, Relatos, y descubriendo eso que es la pregunta de cómo te leen en otro lugar, ¿no? Cómo se lee lo que haces en un lugar, en mi caso, que no es Argentina. Y también me encuentro con cosas que me encantan, que son como devoluciones que me dan interpretaciones de lo que hice que no me esperaba, o que quizás yo no lo había percibido, no lo había tenido en cuenta, y que me parecen muy iluminadoras. No sé, por ejemplo, alguien me dijo ayer en un club de lectura que lo que percibía era que lo que aparecía por sobre todas las cosas eran relaciones de amistad, que aparecían las amigas. Y eso no me había dado cuenta. O sea, sí me di cuenta de que puse a 2 personajes que son amigas, no porque se hacen amigas por carta, pero no me di cuenta de que había pares de amigas en otros relatos, y que es cierto que tiene una presencia importante, y me hizo pensar que había sido una cuestión para mí durante el proceso de escritura, en los últimos años, conversando con amigas, escritoras y lectoras, de lo poco que habíamos leído sobre amigas, ¿no? Como amigas en la literatura. Y quizás eso se coló de alguna manera, como sin darme cuenta, terminé poniendo amigas en mis relatos. Bueno, me gustaría recomendar 4 libros de relatos, ya que estoy. Y bueno, uno de ellos es Recorre los campos azules, de Claire Keegan, que es una escritora irlandesa que me encanta. Ella trabaja mucho con escenarios rurales, con personajes femeninos también, con la intemperie de estos personajes. Es sumamente sutil y tiene un manejo de las atmósferas y de los tiempos narrativos que es magistral. Ella está viva, y sus libros se consiguen traducidos también. Hay otro precioso de ella que es Antártida, pero elijo quedarme con Recorrer los campos azules, que me parece una obra maestra. Otra escritora que me gusta mucho se llama Amy Holmes, es una escritora americana. Para mí es muy punk, muy sórdida, y tiene un libro de cuentos que se llama Cosas que debes saber, que se publicó hace muchos años, en el que hay relatos directamente espantosos en el buen sentido. Ella es muy sórdida y tiene un manejo de la oscuridad y de lo grotesco sensacional. Y después quiero recomendar dos escritores argentinos vivos,
que siempre está bueno. Uno es Federico Falco, que es un escritor que me encanta, un gran cuentista, y tiene un libro para mí perfecto, que se llama Un cementerio perfecto. Y son todos relatos que transcurren en un pueblo, en el mismo pueblo, y todos los personajes viven en ese pueblo. De cierta manera están relacionados, pero eso es algo que puede concluir el lector. Es hermoso, él es muy poético también y tiene una forma de observar la naturaleza muy minuciosa y sobre todo de alguien, para mí, criado en la naturaleza, ¿no? Con un ojo para narrar y describir eso que en la naturaleza a veces nos parece un conjunto homogéneo, una forma de diseccionarlo completamente sutil y lúcida. Y después Los accidentes, de Camila Fabri, que es otra escritora argentina, bueno, que ahora recientemente fue finalista del Premio Herralde, y ese libro, Los accidentes, en su momento cuando lo leí, me encantó y además siento que había sido una suerte de liberación para mí leerlo, como hay algo en su libertad para escribir y en el uso que tiene del lenguaje y en las formas en las que construye, que me parece de lo más fresco y novedoso que se está haciendo en Argentina hoy.